este Proyecto Vidas, que Dios te bendiga. Hoy te quiero contar sobre mi testimonio, aunque no es un testimonio muy sorprendente, pero me he dado cuenta cuando nosotros hablamos a las demás personas de la manera como Jesús ha obrado en nuestras vidas, eso nos ayuda a alimentar nuestra fe. Bueno, te cuento, cuando yo tenía cerca de 10 años, cerca de mi casa hacían campañas de evangelismo. Y entonces llegaban estas personas, yo estaba con mi grupo de amigos, nos decían que cerráramos los ojos, que si conocíamos a Jesús, repetíamos la oración, bueno, y nos decían ellos que éramos salvos. Ajá, nosotros sí, pero Jesús, ¿y quién era Jesús? ¿Y por qué somos salvos? Bueno, eso fue como mi primer contacto con Jesús. Después, ya llegando quizá a los 14 años, yo pasaba mucho tiempo con mis amigos y probé lo que son las bebidas alcohólicas, y entonces así fue. Desde ahí empecé 14, 15, ya cuando tenía como los 18, y probé las drogas y me mantuve así por mucho tiempo. Yo decía, bueno, yo soy joven, yo no quiero dejar nada así a media, yo lo quiero probar todo y llevarlo a un extremo. Esa era mi forma de pensar, todo a un extremo, porque decía yo, entonces, ¿de qué vale la pena hacer las cosas? Fue así durante quizás los 25, 27 años, cuando yo me gradué de la universidad. Entonces salí, pero no encontraba trabajo. Eh, no me sentía pleno en ese aspecto. Estaba mal, estaba mal. Entonces una vez me invitaron a asistir a una iglesia y fui. Entonces me gustó la prédica del pastor y fue así. Después me acuerdo yo que como a la tercera vez que llegué, que fue como un martes, cuando hizo el llamado el pastor de quienes querían aceptar a Jesús en su corazón, se me acercó una persona y me tocó del brazo. Y en ese momento yo sentí un poder extraordinario dentro de mí. Yo decía, ¿y esto qué es? O sea, este es un poder diferente. ¿Esto qué significa? Pero yo decía, no voy a aceptar a Jesús, no lo voy a hacer. Dentro de mí había una lucha muy fuerte que me decía, tenés que aceptar. Y yo decía, no. Y porque mi orgullo era tan grande, mi rebeldía era tan grande que decía que no iba a aceptar, no iba a aceptar. Y bueno, ese poder desapareció, yo no levanté la mano, no dije nada. Y lo sorprendente que esa persona, sin conocerme, sin saber quién yo era, llegó y me tomó de la mano. Entonces, me acuerdo que el siguiente servicio, que fue un jueves por la tarde, llegó, me gustó la prédica y fue así, igual. Cuando el pastor hizo el llamado de quienes querían aceptar a Jesús en su corazón, llegó la misma persona y me tomó de mi mano derecha, así, así. En ese momento otra vez sentí ese poder tan fuerte y eso fue más fuerte que la otra vez. Y sentí que esa era una lucha que estaba así, que estaba como queriendo arrancar algo dentro de mí. Yo decía, ¿y esto qué es? Este poder tan maravilloso, ¿qué es? ¿Qué es? Y entonces ese poder llegó a crecer tanto que yo no pude. O sea, mi orgullo, toda mi rebeldía quedó. Porque yo pensaba, ¿y los demás qué van a decir? O sea, que yo acepto a Jesús, para mí eso era como una debilidad. Entonces ese poder que sentí en ese momento, sentí que me dijo que estás conmigo porque te venís conmigo. Y rompió algo, arrancó algo dentro de mí, así que yo sentí que algo desprendió de mí. En ese momento yo no pude, levanté mi mano y ese poder, o sea, me tomó a mí. Levanté la mano y el pastor me dijo que llegara al altar para hacer la oración. Y bueno, yo cuando iba camino al altar, yo iba pensando, Dios, te quiero pedir dos cosas. Una es que me lleves a otro país a trabajar y también que me lleves a otro país a estudiar. Eso es lo que yo llevaba en mi corazón en ese momento, lo que yo sentí. Entonces cuando llegué al altar, el pastor me tomó de aquí del hombro, puso su mano y bueno, me dijo la oración, la acepté. Bueno, y yo quedé muy bien, pero en mi mente quedó eso, pensando en ese poder que yo había sentido en ese momento.
Entonces, yo pensaba que todas las personas al momento de aceptar a Jesús en su corazón sentían eso. Unas personas me dijeron que era la manera como Dios se reveló a mí, cómo su poder se reveló a mí. Y bueno, yo así lo creo porque fue totalmente sorprendente y extraordinario. Y ha sido un poder que hasta el momento yo no lo he podido sentir. Entonces, bueno, eso fue ese día y lo acepté a Jesús en mi corazón, porque ya lo hice con una convicción de decir, sí, yo lo acepto, yo acepto que tú eres mi Señor, yo aceptaba que estaba Él presente. Entonces, después, sin yo tener ningún contacto de estar buscando a alguien para poder irme del país, nada, recibí una llamada y era de mi primo que está acá en Panamá. Actualmente estoy viviendo en Panamá, yo soy de El Salvador. Entonces me dijo que cómo estaba de trabajo, y entonces yo le dije que no había podido encontrar nada porque la situación está muy difícil en mi país. Entonces él me dijo que si quería venirme a trabajar acá a Panamá por unos meses. Entonces yo le dije que estaba bien. Entonces fue así como quedábamos en cómo hacer las cosas. Y entonces yo me acordé de lo que yo le había pedido a Dios en ese momento y Él lo cumplió. Así es Dios de fiel. Bueno, entonces así fue, pasó eso. Después de otras de las obras que hizo después cuando yo acepté, fue que todo lo que yo encontraba bueno en ese momento, antes de aceptar a Jesús, del alcoholismo, de las drogas, eso desapareció. Fue así de sorprendente mi cambio que de un día para otro, no, ya no sentía las ganas que antes sentía. No sentía esa necesidad de saber que era fin de semana, que era sábado y que voy a salir con mis amigos y que no, eso había desaparecido. Y gracias a Jesús, porque Él vino a nosotros para que nosotros fuéramos salvos, para que pudiéramos gozar de la vida eterna. Y no solamente eso, para que fuéramos libres del pecado, de ese pecado que corrompe nuestro cuerpo, que corrompe nuestro corazón y nuestra mente, ese enemigo que quiere vernos oprimidos y humillados frente a Él. Pero Jesús vino a eso, a derrotar a ese enemigo para que nosotros seamos libres, para que seamos libres de esa condenación, que seamos libres de todo pecado. Bueno, ese ha sido la obra como Jesús ha trabajado conmigo. Y bueno, te digo que hay muchas peticiones que yo le he pedido y he visto su mano obrar en mí. Le agradezco mucho a Él porque ha cambiado muchas cosas de mí, todo para bien. Le agradezco todo lo que ha hecho porque muchas peticiones de mi corazón la ha cumplido. Y son totalmente sorprendentes cómo Él actúa, que Él en eso se basa Dios, de hacer cosas que son totalmente creativas. Genera cosas donde no hay, Él las crea. Te quiero compartir un versículo del Salmo 145, que dice, es el versículo número 18 y 19. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Entonces, quiero decirte que ese es nuestro Dios. Ahí está una promesa. O sea, que Él escucha a los que en realidad lo invocan. Así que te invito a que invoques, que hablas, que pidas al Padre, que aceptes a Jesús en tu corazón, porque son buenas. Él lo que promete, Él lo cumple. Él lo hace, porque es así. Esa es su naturaleza. Él es verdad, Él es justo, Él cumple lo que promete, porque eso es Él. Es un Dios creador. Gracias por escuchar en este momento mi testimonio. Espero que esto vaya y ayude a creer más en Jesús, que alimente tu fe en Él, porque para eso estamos nosotros acá, para llevar la palabra y las obras, para que nosotros prediquemos con nuestro caminar, que prediquemos con nuestra vida de lo que ha hecho Jesús en nuestra vida. Así que te invito a que aceptes a Jesús, porque todos los caminos, todos los planes que Él tiene contigo es para bien.
te invito a que lo aceptes en tu corazón, porque es lo bueno, es el único camino, la verdad y la vida, para que nosotros podamos llegar al Padre, porque Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros, para que nosotros vivamos por Él, y que vivamos para siempre en esa vida eterna, y que seamos libres sobre todo de la condenación de lo que es el infierno. Gracias por escucharme. Esto es Proyecto Vidas, es el espacio para llegar a esos perdidos, para los que no conocen de Jesús, y para que sepan que Jesús está vivo, que Él resucitó y está a la diestra del Padre.